En este pedazo de terreno vivimos, un pedazo de terreno que está ubicado en San José del Rincón, un terreno de arena, cuenca de río, cercano al río, con su humedad, sus pájaros, un terreno en el que crecen los ceibos, los aromitos, el sauce llorón, un terreno que compartimos con mascotas, con perros, con gatos, con las aves del lugar. Y a este espacio que amamos, invitamos a diferentes artistas que también comparten este lugar, que son vecinos, para conversar con ellas y con ellos sobre sus procesos artísticos y cómo este ámbito natural, geográfico, particular para nosotros, puede influir o no en lo que hacen, en lo que aman hacer. En este momento en el que estamos distanciados, alejados, respetando el aislamiento social, decidimos encontrarnos, cuidándonos para poder conversar sobre cómo este espacio particular, natural, influye en lo que hacemos. Te invito a ver estas entrevistas con las ventajas de estar acá, en este espacio natural, y con las complicaciones tal vez de algún perro que ladra o algún sonido extraño de aves o de pájaros para acompañar estas conversaciones de estudiobarnó.tv. Que las disfrutes. Artesano de la música, se podría decir, músico y luthier. Hoy nos acompaña Mateo Malato. Hola Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rocío? Bien, Bueno, sí, muy bien. gracias por estar acá. No, gracias a usted. ¿De dónde venís? ¿De Santa Fe? De Santa Fe, eventualmente vengo de Santa Fe, hace una temporada que no vivía en la ciudad ya, pero bueno, ahora me toca ¿Cuánto ir. tiempo viviste acá en Rincón? Y entre Rincón y Arroyo Leye, que fue el lugar donde más viví, fueron 3 años en total, digo. Ajá. 3 años y bueno, y ahora esta temporadita me agarra en Santa Fe, eventualmente. Bien. Mateo, me gustaría saber un poco en qué consiste este trabajo como luthier, ¿no? ¿Dónde tenés montado vos tu espacio para construir los instrumentos? Yo ahora mi espacio físicamente está en Arroyo Leye, donde tengo una carpintería, que es donde le asenté hace ya un par de años. Me hice una casita de barro y la carpintería, entonces ese es como el espacio físico ahora en este lugar. Pero en los lugares que he vivido yo, eventualmente en Córdoba, en España, siento que el taller de un luthier o de un artesano siempre lo lleva arriba, digamos, adentro, ¿no? Y en cualquier espacio donde yo me ha tocado vivir, monto un pequeño lugarcito donde puedo. Y tiene que ser un lugar, me imagino, grande, espacioso. Son muchos los materiales, los instrumentos. Son muchos los materiales, sí, son muchos, pero me arreglo con lo que haya, digamos. En eso soy poco ambicioso, pero sí, yo trabajo con instrumentos de una sola pieza, con troncos, herramientas de gubias de golpe, sierras, una carpintería un poco más compleja que cualquier carpintería, un poco más compleja, digamos. ¿Y cuál fue tu primer trabajo como luthier? ¿Te acordás? Sí, claro. ¿Qué fue? Sí, yo tuve que hacerme un djembe, que es un instrumento. Acá hay uno que estaba en la casa de muestra, porque este no lo hice yo, pero este es un instrumento africano. Ajá. Yo cuando empecé a incursionar en la percusión de muy pequeño, quería este instrumento y acá en Santa Fe no se conseguía. Las casas de música no lo vendían, ni artesanos. ¿Vos lo querías para vos el instrumento? Claro, yo lo quería porque quería tocar ese instrumento, me atraía. Ajá. Y al no conseguirlo, dije, ¿por qué no construírmelo?
Y justo contacté con un amigo, un maestro espiritual para mí, que es el Gringo, y él hacía instrumentos hace más años que yo, entonces me dijo, vamos a hacerlo, yo te ayudo. Y ahí empecé, hice mi primer djembe y ya de ahí arranqué y fue de no parar, uno tras otro. ¿Y por qué instrumento de percusión? Porque has experimentado por otros instrumentos de cuerda, viento. Sí, yo arranqué con los de percusión y luego el oficio me fue llevando a querer experimentar y a buscar la construcción de otros instrumentos. He hecho hasta violines, algún charango hice y luego también instrumentos de viento, alguna quena casera, porque me atrae lo que es la construcción a través de un material tan noble como es la madera o materiales naturales, como uno puede hacerlo vibrar y sacar arte o música de ahí. Entonces la percusión me ha llevado a hacer de todo. ¿A qué te refieres cuando decís que la madera es material noble? Y que a mí la madera me ha llevado a tener un contacto con la naturaleza, fuera de la construcción de instrumentos. Yo para hacer uno de estos instrumentos muchas veces me interno en la isla, en silencio, en soledad. Tipo retiro. Como un retiro, busco, no mato los árboles, ¿no es cierto? Yo busco los que estén muertos en pie. Es como una ceremonia que a mí me ha conectado conmigo mismo, algo ancestral tal vez. O algo cultural, pero que me atrajo mucho. Del primer momento cuando yo busqué mi tronco para hacer mi instrumento y golpe por golpe me sentaba todos los días a vaciarlo y de ahí a ponerle una piel de animal y que eso suene como yo quería y poder darle una ¿Y quién te rítmica. acompañaba en ese proceso de búsqueda? Por ejemplo, elegir la madera en tus primeros años, ¿no? Con este maestro que me decís o alguien de tu familia, porque también llevó un tiempo de aprendizaje, ¿no? Pero también requería el acompañamiento de alguien, también en lo afectivo, en lo emocional. Sí, bien lo decís vos, porque es un acompañamiento, no más que eso, porque es una búsqueda muy personal, digamos, es una búsqueda que a mí como artista o artesano me ha llevado y me lleva toda la vida. Entonces, a mí me ha acompañado mi familia, porque hay una beta artística, una madre como titiritera cantante, algún tío cantante también, entonces la música... Estudié en una escuela secundaria de arte y la música y el arte en Santa Fe, en la Mantovani, sí. Ajá. Y entonces tengo esa beta artística, pero es una búsqueda muy personal. A mí me han acompañado, pero siempre el rumbo lo fui medio que yo pidiendo lo que necesitaba y buscando, Claro. por mi lado. Es un trabajo espiritual, yo creo, pero podría nombrar muchísimas personas. Si querés que te nombre, mi madre, el Gringo, Sabino, otro amigo. Muchas personas en Córdoba también, Esteban, un profesor. ¿Y qué hay de la relación entre esto que hablábamos hoy, entre el tambor, ¿no? o los instrumentos de percusión y este ambiente, esta zona? El río, la costa. ¿Hay algo que naturalmente los conecte o qué pasa ahí? Es una buena pregunta, porque la música litoraleña, popular litoraleña, está bastante regida por lo que es el ritmo, ¿no? Del río, el cauce, algo tranquilo, algo suave, como es la música de los acordeones, ¿no? Los pasos dobles, los rasguidos dobles, quiero decir. Y la percusión es algo que viene más de lo africano, digamos. En Santa Fe y en la costa no es la excepción. La percusión vino de la mano de los africanos que han traído en la esclavitud hace muchas generaciones atrás. Y entonces es una búsqueda que en el África tiene otro sentido, digamos. Muchas veces es abrir las temporadas de cosecha, muchas veces es prepararse para la guerra también. Entonces la percusión misma trae otra cosa, no es justamente lo que trae la música popular litoraleña. Pero sí tiene mucho de hermanamiento en lo que es la conexión con la naturaleza, esto que te contaba antes. ¿No? Y hay como también este hermanamiento que decís entre las personas también, ¿no? Que tocan estos instrumentos. Sí, porque la percusión, igual que la música, es un lenguaje sagrado, donde las palabras no tienen mucha cabida, ¿no? Sino que uno cuando se conecta con la otra persona a través de un instrumento ya accede a un lenguaje. Yo en eso soy bastante espiritual. Puede haber personas que piensen no como yo, pero se conecta con alguna parte de otra realidad donde la razón ya se pierde un poco. Entonces ese momento del ritual, eso sagrado antes de sentarse a tocar un instrumento, va conectando mucho a las personas y hay algo muy importante
en ese momento también, ¿no? Antes de estar con un tambor al frente y luego cuando estamos con el tambor también. Claro. Ahí. Y si le tendría, por ejemplo, yo no desconocía lo que era, digamos, el trabajo específico, digamos, de un luthier. ¿Cómo se arranca? Como yo digo, bueno, quiero construir este tambor. ¿Cuáles son los materiales que tenés que tener? ¿Cuál es el espacio que tenés que tener? ¿Cuáles son las herramientas? Yo digo, bueno, yo quiero ser luthier. Y yo lo primero que haría sería definir si vos querés ser el luthier de instrumento de percusión o de cuerda o de viento. Son tres cosas muy diferentes, digamos. Entonces, si quisieras ser de percusión, tenés que disponer un espacio grande, herramientas dentro de todo, entre comillas, rústicas si se quiere, porque las herramientas para tallar un tambor a mano son rústicas, son herramientas pesadas, toscas, antiguas. Y muchas ganas de hacer fuerza. Es como un trabajo muy manual. Es manual, completamente. Sí, estos instrumentos están ahuecados a mano, este no, casualmente, pero están ahuecados a mano, golpe por golpe, con formones, con cuchillas grandes. Y entonces tenés que disponer un espacio, una madera adecuada, un proceso de secado de la madera que tiene su... ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, a fabricar un instrumento así? Y un djembe así en total te puede llevar 1 mes y medio, tal vez, porque uno lo puede ahuecar y darle la forma en 3 días, pero luego esto para que no se raje tiene que estar secándose a la sombra, tapado, en un lugar donde corra aire durante tal vez 1 mes. O sea que si vos estás en producción de varios tambores, por ejemplo, o varios instrumentos de percusión, es un proceso largo, digamos, ¿no? Sí, es un proceso largo, sí. Y cada instrumento tiene sus microprocesos finos que hay que ir siguiendo, digamos. El proceso del cuero es otro. Desde que se saca del animal hasta que queda así pelado y sonando, tiene que estar estirado a la sombra, luego se pela con cal. O sea, cada cosita tiene sus pasos que hay que ir siguiendo. Entonces yo lo tengo todo en la cabeza y de acuerdo a lo que voy haciendo, voy acomodando todo en el taller, cada cosita. ¿Y en qué tenés algún horario que vos digas, bueno, yo arranco cuando estás en producción? O te ocupa todo el día, digamos, ¿cómo es tu rutina con eso? Y hay cosas que no pueden esperar. Yo cuando empiezo un instrumento, sea un bombo legüero o un djembe, si uno lo empieza a huecar y lo deja 1 semana es probable que se raje. Entonces, cuando yo me propongo o me encargan un instrumento de estos, djembe, caja, bagualera, coplera o bombo legüero, que son instrumentos de tronco ahuecado, tengo que ponerme y trabajar 4 o 5 horas al día durante los 6, 7 días de la semana para que te hueco y no se raje. Entonces, lo que va mandando en ese momento, lo que me va ordenando a mí es el proceso del instrumento que voy haciendo. Claro. Luego yo soy bastante libre y voy ordenando de acuerdo a todo lo otro que tengo en mi vida, como es la familia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo distribuís los tiempos? Porque vos sos luthier y sos músico. La vida como músico, digamos, ¿qué lugar ocupa en tu vida? Y ¿Qué tanto tiempo lleva? ¿Cómo lo distribuís? Y yo como músico, la verdad que en este momento de mi vida podría decir que siempre me faltan ratos para hacer música, porque es algo que me da mucho placer, digamos, además de ser un trabajo muchas veces, me da mucho placer, entonces siempre quisiera tener más, pero me puedo poner tal vez 1 hora, 2 horas al día, por ahí pasan 4 o 5 días y no me puedo poner nada, y es así, digamos, la cotidianidad, los hijos, hijas, me van ordenando, pero siempre me va faltando lugar para la música. Es así, la música para mí habría que ponerse todos los días un rato, es algo sagrado también, es algo de conexión. Claro. Sí. ¿Y qué otro, si vos te dedicas a construir instrumentos de percusión, qué otro instrumento te gustaría indagar? Que vos digas, acá no, esto no lo conozco, no probé, me gustaría ver en qué consiste el armado de este instrumento. Y los instrumentos de viento me gustan mucho. Yo ahora estas temporadas que he pasado en España conocí lo que son los instrumentos del norte de España, que son las gaitas o dulzainas, instrumentos de viento culturalmente muy antiguos también, y me gustaría indagar en eso, que es otro tema, porque los instrumentos de viento es una cuestión aparte. Sí. Lo que menos he indagado, digamos. Percusión y cuerda un poco más, pero viento o sea que me primero, gustaría. Claro. Sí, me gustaría. Claro. Y
Vos en los últimos tiempos, los últimos años, como me has dicho, has tocado, pertenecido a grupos como el Emparche, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? sí. Bien, ¿cómo es esa experiencia de formar parte de un grupo y hacer música? Vos específicamente con la percusión. Y es un proceso de crecimiento y de maduración grupal, digamos. Eso es muy interesante porque más en el Emparche, que es el ejemplo más claro que se me puede venir ahora, era un grupo con muchas personas. Llegamos a ser 18 percusionistas en escena, digamos. ¿Y qué se siente estar con 18 personas claro, ahí, en un escenario? y es fuerte y a la vez... Es distinta la energía, sí, ¿no? sí, sí. ¿Se siente? Es distinta y a la vez hay que estar también muy centrado y concentrado para que lo que uno hace con 18 percusiones y tambores no sea un agobio, ¿no? Para el que está escuchando, porque son muchos instrumentos, pero es un trabajo de conexión muy interesante y de maduración como músico grupal ya en el grupo, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Y lindo. la previa a este ritual que hablábamos antes, hay un ritual, por lo que sé, alrededor de lo que es el tambor. ¿Cómo es ese ritual? Y el tambor ceremonialmente siempre se ha ligado mucho al fuego, digamos, porque los instrumentos tradicionales eran clavados o eran tensados con sistemas de soga o cuerda, no mecánicos como ahora, entonces el fuego lo que hace es estirar el cuero, digamos, o sea, sacarle la humedad para que el cuero suene mejor. Entonces, ese momento ancestralmente de un fuego central con los instrumentos alrededor ha hecho que se haga una ceremonia muy particular. Y eso, por suerte, se ha sostenido, por lo menos el ejemplo más claro que nosotros tenemos acá es el candombe afro-uruguayo, digamos, donde el fuego sigue siendo central para templar, hacer sonar mejor todos los tambores que están en la vuelta, digamos. Y ese momento de ceremonia crea algo, va creando un vínculo, un lazo muy fuerte, más íntimo, si se podría decir, que en otras músicas, entre los tocadores y entre los ejecutantes. Y eso es muy lindo también, que no se da con todos los instrumentos, con todos los tipos de música, claro. Eso es algo particular, digamos, que tiene. Es algo particular, claro, que no sucede, por ejemplo, si se puede poner un ejemplo, ¿no? El grupo de rock donde estamos en una sala como esta, se enchufa y todo suena, porque está enchufado. Ahí no, ahí la amplificación es totalmente natural, digamos. O sea, y la dinámica de quienes están también participando es distinta, ¿no? Es distinta, sí. Sí, sí. ¿Qué vos hace unos años, volviendo al principio, contabas que vivías en Rincón, ¿no? Sí. En este momento donde estamos ahora. ¿Qué te dio esta zona, este espacio, esta región para hacer el trabajo que vos haces? ¿Hay algo especial que te haya dado esto, este ambiente? Sí, la abundancia de los materiales. Claro. La abundancia de los materiales. Yo viviendo en la ciudad, para buscar un cuero, una piel, tenía que venirme al campo, digamos. O sea, al campo, entre comillas, al campo, a la costa, a algún lugar donde se crían los animales, donde los vaquianos los matan para comerlo. Entonces yo utilizaba eso, utilizaba los troncos, que muchas veces tenía que venir a la isla. Y entonces eso durante muchos años era como algo que estaba en mi cabeza, como me tengo que ir a vivir al campo o a la costa porque quiero trabajar de esto, necesito estar más cerca, más conectado con eso, digamos, con los materiales, que la abundancia de los materiales, que la naturaleza. Y ahora en Santa Fe, ¿eso te cuesta, digamos, se te dificulta el tema de conseguir los materiales? Sí, me cuesta más. Yo sigo teniendo mi carpintería acá, entonces me organizo para venir a trabajar acá. Pero sí, me cuesta. Si yo estuviera acá, sería más fácil conseguir los troncos, la madera, los cueros, las pieles. ¿Y quiénes son las personas que te encargan, o quiénes te encargan los instrumentos? ¿Personas particulares, grupos? Sí, yo trabajé mucho. Sí, siempre de boca en boca con los amigos, compañeros, conocidos músicos en Santa Fe, que son muchos. Santa Fe es una ciudad de muchos músicos, entonces eso ha sido lo primero. Y luego me empezaron a contactar personas que trabajaban en las instituciones escolares. Y que por suerte empezaron a ver que el trabajo con la percusión tiene algo muy interesante con los niños y niñas. Entonces, ¿por qué hay algo interesante porque es algo que le atrae a todos los niños y niñas, básicamente. A una edad, el golpear, el descargar en un instrumento, el conectarse, el hacer
barullo, si se le quiere llamar, entre todos y todas, es algo que los profesores y maestros de música han sabido ver, y entonces hace varios años que se dio un poco ese fenómeno de que viene una persona y me dice, quiero 6 tambores para la escuela donde trabajo, o quiero 6 cajones peruanos, que también hago, por ejemplo. Ahí va. Y así, y eso está bueno también, entonces... Es como un primer, esto del tambor, la percusión, ¿no? Yo me pongo a pensar cuando era niña, un primer contacto con la música, tal vez uno de los primeros, ¿no? Porque es las manos sobre ese cuero, digamos, ¿no? Es como hay algo ahí de lo primitivo, si se quiere. Sí, tal cual, humano. De lo primitivo y lo primigenio. Yo escuché alguna vez una reflexión de alguna dula o partera, no recuerdo ahora, que tenía la teoría, y lo escuché varias veces, de que es un sonido primigenio, innato para cualquier ser, porque desde la panza que escuchamos el latido de la madre, ¿no es cierto? El latido del corazón es el primer... Que estaría asociado a ese golpe. Pum, pum, algo rítmico que va de continuo y muy cerca, lo tenemos aquí, ¿no? Pum, pum. Entonces, ese sonido, digamos, nos lleva a todos a tener una conexión desde la edad cero, desde 0 años, con un instrumento. Y yo lo he comprobado, porque tantos años de tocar, cuando uno ejecuta un instrumento y hay un bebé o un niño, no hay forma de que no se dé vuelta, de que no la traiga. Ni hablar cuando tienen la edad 6, 7, 8 años. En los primeros años, tambor. Que antes inclusive de tener un tambor, capaz que es con un tupper, una caja, la mesa. Sí, hay una conexión ahí muy fuerte, con la percusión particularmente. Es con la percusión. Sí, como hay algo ahí de esto que vos decías, ¿no? De los primeros años del desarrollo del ser humano, ¿no? Sí. Vamos a volver un poquito a tus influencias. Claro. Me hablabas de que tu mamá era cantante, ¿no? Sí. Y titiritera. Titiritera y cantante, en realidad al revés, yo lo puse tal vez de una forma. Pero al revés. Su oficio era titiritera, sí. Un oficio. Sí. Bueno, vos también tenés, esto se puede considerar es un oficio, un trabajo artesanal, esto del ser luthier. ¿Se puede decir? Y es todo así? junto, es oficio, trabajo, es mi parte de vida, porque yo vivo de esto también. Y es mi oficio y es mi modo de vida. Y mi madre sí era su oficio y era su trabajo también. ¿Trabajaba como titiritera? Sí, del elenco del Teatro Títere Municipal de Santa Fe. O sea que yo crecía viendo los títeres así con... ¿Vos formabas parte de ese proceso de armado de títeres con ella? Sí, porque muchas veces nos tocaba, porque no íbamos a la escuela, faltábamos, había un problema y nos tocaba ir a acompañarla a su trabajo, que era verla cómo ella construía títeres o ensayaba una obra. Entonces, o sea, se podría decir que hay algo de eso que vos has heredado, si se quiere, o mamado. Sí. Esto de la construcción, ¿no? Del oficio, de las manos, porque el trabajo de titiritero también tiene eso, sí, ¿no? De lo artesanal, de elegir las piezas, buscar los materiales, diseñarlo, pensarlo. ¿Cómo es ese proceso tuyo de yo te encargo este tambor? ¿Hay ya una forma predeterminada? Vos decís, bueno, a ver qué forma, más allá de lo técnico que requiere el instrumento, ¿qué tanta cuota de creatividad hay? Y yo creo que la creatividad en ese punto va de la mano de uno observar a la persona que te está encargando un instrumento, que la mayoría de las veces me animaría a decir son conocidos, sino amigos, amigas. Entonces cuando yo conozco a la persona y me encarga un instrumento, digo, o pregunto, o indago un poco, o busco qué tipo de instrumento. Como una investigación previa sí. de esa persona, claro. Para si lo quiere, por ejemplo, no es lo mismo que te encargue un músico, alguien profesional, que capaz que alguien que lo quiere por simple ocio o curiosidad. Claro, y además que saben que yo hago instrumentos que no existen por ahí, muchas veces me buscan a mí por eso también, la cuota de creatividad en mí está en eso, en que me dice una persona, quiero un tambor pero uno grande, para que me ha pasado, para que toquen muchos niños alrededor, y eso no se consigue en ningún lado, entonces yo me imagino, digo, mira, muchos niños de 1 año tocando alrededor, listo, tiene que ser así, asá. Y me lo voy imaginando, digamos, el proceso está en eso, en imaginarte cuál es el fin del instrumento y entonces cómo puede ser lo mejor posible para que funcione con ese fin, ¿no? Y eso es buscar, es ver cuáles materiales vienen mejor, cuáles pueden funcionar, cuáles no. Y así. Bueno, o sea que hay todo un trabajo previo, digamos, de diseño, investigación, sí, investigación, diseño. Además del conocimiento técnico que tenés que tener para construir. Claro. Bien. Sí. Y me decías que tu mamá era cantante. ¿Qué cantaba?
Y a mi mamá le gustaba mucho el folclore argentino y afro-latinoamericano sería. O sea, de origen afro que se ha desarrollado en toda Latinoamérica. Ella cantaba desde joropo, samba argentina, chacarera, candombe uruguayo, bueno, todo lo que sea de origen popular y de descendencia africana en su mayoría, de Latinoamérica. Eso le gustaba cantar. Bien. ¿Y vos no cantás? No. No, canto para adentro mío nomás, o sea, en los ensayos y en así, la ducha. pero sí, no me he presentado a cantar nunca, me limito a tocar los tambores. ¿Y cómo es? Decíamos que hay, no son muchos los luthiers, por lo menos de percusión, en la provincia, ¿no? No son muchos, yo no conozco a todos, pero... Hoy son muchos, ya hay, digamos. Seguramente hay muchos que se me escapan, digo, pero Ajá. que yo conozca son contados de los dedos de una mano. Así. ¿Tenés pensado, son conocimientos que, digo yo, que si no los transmitimos, se pierden, ¿no? Como, ¿tenés algo de la docencia con esto de la lutería? Como enseñar, o actualmente se lo transmitís a tus hijos, o das talleres, o tenés como una pata, digamos, de educación con esto? Sí. Sí, porque he trabajado en algún que otro plan, digamos, enseñando también a la construcción de instrumentos y percusión. Es una beta que ahora la abandoné hace un par de años, me dediqué solo a la construcción, pero durante varios años, me atrevería a decir 8 o 9 años, trabajé enseñando en los barrios, a construir y a tocar los instrumentos. Y eso es una beta, es una pata importantísima para mí, poder transmitir. Porque, como vos bien decías, es un saber, un conocimiento popular que si no lo transmite uno en las instituciones es más difícil que esté, digamos. Entonces se va perdiendo. Va la construcción así tradicional, ¿no? A mano y artesanal, es algo que no hay. De hecho, escuelas de lutería en Argentina hay solo 2, 3. Buenos Aires, en Tucumán y en Río Negro. Bueno, capaz que vos fundás la primera acá en Santa Fe. Ya me gustaría, ya me gustaría. Pero podemos sí, es empezar importante. A pensarlo. Sí. Lo último, Mateo, para cerrar. Sí. Cuando construís un instrumento, ¿no? Lo tuyo, que es la percusión, ¿en qué pensás? ¿O en quién pensás? Y a veces lo he tomado como que es casi una meditación, que pongo la mente en blanco muchas veces, ¿no? Porque uno cuando hace un trabajo físico a veces exigente, como puede ser alguna parte de estos trabajos donde uno tiene que dejar todo, la cabeza en blanco para poner todo en el cuerpo y terminar el instrumento. Entonces muchas veces tengo la mente en blanco, pero la mayoría de las veces voy imaginándome el uso del instrumento también, el uso que se le va a dar. Y eso es lo que me va llevando en el trabajo, en cada golpe, en cada lijadita, en cada guarda por ahí cuando le tallo algún dibujo o algo. Que el instrumento quede bonito y que suene bien, lo más importante, para que haga feliz y para que cumpla esa función que es transmitir esa alegría y es el lenguaje sagrado que tiene la música y la percusión. Eso es lo que pienso y busco. Gracias, Mateo. No, gracias a ustedes, gracias a vos. Gracias. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo taconeo absorto, los giros del paseo corto de la calle Convención. La vida tironeando en cobre. Me acuerdo de que cuando éramos chicas, en mi casa coleccionaban una revista y bueno, la leíamos. Por ahí pasábamos las noches y alumbrábamos con unas luces y leíamos esas revistas que eran como de terror y todo. Y a mí me gustaba una que era de brujas. Y bueno, y aparecía esta planta que era para hacer hechizos mágicos para mí. Entonces un vecino tenía el Krataegus y juntábamos todas las bolitas y hacíamos nuestros propios conjuros y magia. Y bueno, y después, ahora con el tiempo la pinté. Siempre me fascinaba esa planta. Y cuando empecé a buscar por qué podía llegar a ser, me acordé de eso directamente. Y bueno. Bajo el brazo largo.
mágico el proceso. Cuando vas pintando, vas poniendo los pigmentos, cómo se separan, cómo se abren. Ujú. Es mucha experimentación. Ajá. Eh, ¿Cómo funciona la acuarela como técnica? ¿Cómo? ¿A qué te referís? ¿Cómo pinto con la acuarela? ¿Qué tipo de papel? ¿Qué necesita la acuarela para funcionar? Sé que hay esto del agua como elemento Como medio. necesario, como medio, y como es húmedo sobre seco o húmedo Ah, sobre sí, húmedo. sí, 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 sí. Esa particularidad de ese trabajo con la acuarela. Bueno, eso es lo que siempre le digo a mis alumnos, el tema de que es un momento mágico con el agua. Estamos dominando el agua, tenemos que amigarnos con el agua, nuestro blanco es el papel, entonces todo lo que aparezca de color es el pigmento que nosotros le vamos a ir poniendo. Y muy de a poquito. No podría explicártelo porque lo tenés que vivir, pero Sin es tenerlo. muy hermoso ver los juegos que hace el pigmento en el agua. No sé si les ha pasado o te ha pasado de poner un tarrito con agua y tirarle gotitas de pigmento Ujú. y ves que empieza a esparcirse. Ajá. Bueno, eso mismo pasa en el papel. Cuando le ponemos húmedo sobre húmedo,